Buen día, mi nombre es Andrea Gaitán, licenciada en Pedagogía Infantil. En esta oportunidad quiero hablar acerca de los retos y desafíos que se deben asumir para garantizar una educación inclusiva. La hice con base en dos lecturas. La primera es de la revista Educación y Ciudad, de la cual podemos destacar que tratamos de encajar en el estigma de lo normal. En Colombia, las personas en proceso de inclusión se tratan como si estuvieran en un proceso de rehabilitación, patologizando todo lo que desborde la medida de lo normal. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud identifica algunos de los obstáculos que impactan las condiciones de vida de las personas con discapacidad en el mundo, lo que nos lleva a pensar en la forma en que han sido discriminados por mucho tiempo, negándoles derechos vitales como la educación. Según el DANE, en 2005, Colombia tenía más de 2 millones de ciudadanos que conviven con una o más de 3 discapacidades, las cuales están específicas en DANE 2008. No solo los ciudadanos con este tipo de discapacidades luchan por el derecho a la educación, sino también aquellos que tienen particularidades como el analfabetismo en adultos mayores, la extraedad en los jóvenes, el fracaso escolar de niños y niñas, entre otros, y continúa aumentando la cifra de los ciudadanos con discapacidad. El concepto de discapacidad se sitúa en la esfera de las enfermedades y generar espacios escolares para estas personas es llevarlos a una posible normalidad, centrando la atención en las funciones que no realizan para mitigar las dificultades y logren ser capaces como los demás, siendo a veces más pertinente la atención médica que la educativa. Pero las políticas públicas educativas afirman que estos ciudadanos sí pueden aportar en los contextos sus habilidades. Por otra parte, el agente educativo tiene que cumplir obligaciones de múltiples profesionales como el de la enfermería, por ejemplo. También la maestra titular debe hacer algunos escáneres a los estudiantes para poder evidenciar discapacidades o la normalidad. También todos los estudiantes, independientemente de sus diferencias, tienen derecho a la educación y de atención. La siguiente lectura es contenido y vigencia del derecho a la educación. El derecho a la educación es el eje central de los derechos humanos, derecho que antes únicamente se otorgaba a los hombres blancos, adultos y de posición alta, pero cada vez se evidencia la inclusión. Esta se ha dado por etapas y ahora es asequible para mujeres, adultos de color y niños. La educación prácticamente garantiza el disfrute de privilegios, el acceso a una vida laboral digna y sin abuso de los empleadores. Es la llave que abre paso a otros derechos. Las personas, sin importar sexo, raza, religión, necesitan la educación para superarse, prepararse. La educación es vital para la supervivencia, es un instrumento poderoso para la erradicación de la pobreza. Invertir en la educación primaria en Corea demostró que no limita para ser aptos para generar ingresos. Hay ejércitos de desempleados cuando salen y no avanzan hacia la educación superior. En Europa también evidenciaron que invertir en los niños es mejor que invertir ya en los jóvenes. Hay leyes que han sacado otros países. Por ejemplo, la OCDE tiene algunos países vinculados y estos países garantizan el derecho a la educación. Hay 44 países donde no se garantiza este derecho. Hay otros países donde solamente se otorga a X personas. Pero el derecho a la educación se garantiza en muchos países que necesitamos que sea a nivel mundial. La clave es la eliminación de dicha desigualdad. Se habla de niños considerados ineducables, son excluidos de la educación y es necesario realizar un proceso de adaptación a los educandos para despertar el interés de su proceso escolar. Antes a las niñas ir al colegio les representaba pérdida de tiempo porque sabían que finalmente no podrían acceder laboralmente a nada, pero las diferencias de género para el 2005 fue un éxito eliminar esta diferencia de género.
La jurisprudencia se ha encargado de la seguridad de muchos estudiantes en el colegio porque vivían humillaciones e insultos de parte de los maestros, pero la ley los defendió y se prohíbe la humillación de los estudiantes. En Canadá, el Tribunal Supremo también se centra en el niño como sujeto de derechos, donde tiene derecho a opinar y a entrar en contexto con las ideas de los adultos. De igual manera, en Estados Unidos se da derecho a la libre expresión en los jóvenes de entre 13 y 16 años de edad. Y por tanto hay muchas leyes que hoy en día otorga el derecho a la educación en niños, niñas, jóvenes, adultos, y debemos respetarlo, garantizarlo y luchar para que no sea únicamente para las personas normales, sino también aquellos que tienen algún tipo de discapacidad o particularidad puedan disfrutar de ella y avanzar como lo hemos hecho muchas personas. Muchas gracias, feliz día. Y acabas